Este programa está lleno de conocimiento y diversión. Por lo tanto, te recomendamos abrir la mente y el corazón desde tu casa. Bienvenido a otro programa más, unas nuevas clases de Profes Melos. ¿Qué más, Dani? ¿Cómo estás, profe Will? Contentísima, como siempre, emocionada, lista para aprender todas esas cosas tan divertidas que tenemos para las clases de hoy. Estamos muy emocionados otra vez acá con ustedes, completamente en directo, en donde aquí vamos a estar teniendo un par de clases espectaculares en el área de pensamiento matemático y en Colores de la Paz. Entonces, yo quisiera saber para hoy qué vamos a estar conversando. El tema de hoy es un tema muy importante, como todos los temas que tenemos en las clases de Profes Melos, pero este tema es un tema que nos concierne a todos y que realmente, si algo puede garantizar paz y armonía, es el tema que tenemos para la clase de hoy, que es la justicia. Y además de eso vamos a ir un poco más allá, porque resulta que la justicia es una idea, es un valor que está ahí, que puede estar en nosotros, pero además resulta que en Colombia y en el mundo hay algo que se conoce como el sistema de justicia. O sea, cuando estamos hablando de sistema ya estamos hablando de toda una estructura, todo un engramaje de cosas que permiten que precisamente la justicia sea algo a lo que podamos acceder y que nos garantice esa vida digna que tanto queremos. Entonces vamos a estar hablando sobre el sistema de justicia. Cuando me hablas de justicia, a mí me viene a la mente equilibrio y la balanza esta. Así es, claro que sí, es uno de los tantos símbolo, ¿no? Principios. Me gusta que menciones no solo la balanza, sino la palabra símbolo, porque la balanza es uno de los tantos símbolos que entendemos por justicia, y resulta que precisamente eso se trata la idea de justicia, que no es solo una idea, sino que en nosotros puede representar diferentes cosas, y según esas representaciones que tenemos de justicia, podemos ir construyendo ese sistema de justicia del que estamos hablando. Pues no se diga más, esa clase va a estar espectacular, y en el caso del pensamiento matemático vamos a estar teniendo ese componente que está en nuestro día a día, que es el volumen, el espacio, la capacidad. Entonces primero, antes de las fórmulas y empezar a sacar cuentas, es comprender qué es el volumen, cómo se puede calcular de cierta manera el volumen de figuras geométricas, cuál es la diferencia sobre todo entre el volumen y el área, que son dos cosas totalmente diferentes, y el nombre también de figuras, que estaría en 3 dimensiones. A mí me encantan las clases del profe Will, porque el profe Will siempre como que aterriza todo eso que en algún momento hemos escuchado. Todos nos hemos aprendido la fórmula del volumen y del área para las diferentes figuras, pero rara vez empezamos a ver el mundo, identificamos esas áreas, esos volúmenes, esas formas que hacen parte de nuestra vida. Entonces a mí eso es lo que más me gusta de las clases del profe Will, que él aterriza todo como al día a día. Súper. Y chicos ahí en casa, activos, ¿a ti te gusta el cosmos, las estrellas, el estar viendo estrellas fugaces, planetas, asteroides? No podemos ser conscientes de nuestra realidad aquí en el planeta Tierra si ignoramos esa otra realidad que está en el espacio. A mí la verdad es un tema que me interesa, y los misterios del universo. Así es, así que chicos en casa, si también les apasiona ese mundo de la astronomía y quieren aprender y también formar un equipo para buscar asteroides, esta información es para ti. Claro que sí, junto con 4 compañeritos y un docente, un profe Melo líder que los acompañe, pueden desde sus casas, sin salir de sus casas, solo teniendo un computador y conexión a internet, pueden buscar asteroides. ¿Qué se necesita, profe Will, para hacer parte de este proyecto y hacer parte de esas personas que van a trabajar por ser más conscientes de este universo en el que vivimos? Sí, primero las ganas. Así Claro de sencillo. Formar el equipo con el profe Melo para poder allí tener toda la información a la mano, y algo que sí es relevante es que todos los que formen el equipo deben contar con un computador y conexión a internet. Los invitamos a que tengan el resto de la información acá en la página web que se muestra en pantalla para que puedan hacer el proceso de inscripción y empiecen desde ya. Y en esa misma página van a encontrar el formulario en el cual se pueden inscribir y encontrar todos los requisitos que necesitan. La confirmación de la inscripción va a llegar el 30 de agosto. Ahí está apareciendo en pantalla toda la información necesaria para hacer parte de esa convocatoria tan maravillosa. Así es. Bueno, Dani.
Súper listos. ¿Estamos listos entonces? Que se vengan estas maravillosas clases. ¿Arrancamos con las clases? Con toda la actitud, profe. Vámonos. Bienvenidos a una nueva clase de pensamiento matemático. Y bueno, el día de hoy, como mencionamos hace un momentito, vamos a estar conversando sobre el volumen de sólidos. Pero antes de empezar con toda la clase, yo le quiero dar la bienvenida a un par de campeones que nos están acompañando el día de hoy, que van a estar con nosotros durante toda la clase. Entonces aquí está mi pana Dylan. Hola. Y el pana Miller. ¿Cómo están? Súper bien, motivados para esta nueva clase de hoy. Súper genial. ¿Y tú qué, Dylan? ¿Cómo va todo? Excelente, profe. Súper bien, papá. Mira, cuéntenos ahí en casa qué tal a ustedes les ha parecido todo lo que han aprendido en el colegio hasta ahora. Bien, me encanta. Súper bien. Eso nos llena la mente de pensamientos para... Esas cosas nos sirven en la escuela, en todo. Y hasta cuando seamos grandes. Entonces, así me es. encanta. Genial. Y lo más importante sería aprender cosas también para la vida general, ¿cierto? Sí, señor. Excelente. Mira, hoy vamos a estar entonces conversando sobre el volumen de sólidos. Uno piensa en volumen y uno se pone a pensar y que bueno, eso será como que el nivel del audio cuando vamos a subir y bajar volumen. No, señor. No, yo no creo. Bueno, en el contexto de la música, eso es volumen también. Así como la palabra banco de sentarse y el banco para la plata, ¿sí o no? Sí. Entonces en matemáticas el volumen tiene otro contexto, tiene otra forma y eso es lo que vamos a ir conversando hoy en la clase. Así que van a estar conmigo ahí interactuando y activos a todas las cositas que vamos a ir conversando. ¿Listo? Sí, señor. De una pues. Bueno, chicos, y allá en casa, vamos a saber qué vamos a estar trabajando hoy, ¿cierto? Tendríamos que comprender el concepto de volumen, saber qué es el volumen de figuras de 3 dimensiones y vamos a identificar también las partes de un sólido geométrico y comprender la diferencia entre área y volumen, que es importantísimo. ¿Ok? Entonces, la pregunta de los 100 millones es, en nuestro día a día, ¿qué cosas podríamos pensar que ocupa un volumen? Entonces, yo les voy a dar unos ejemplos a ustedes para que tengan una idea y ustedes ahorita me van a decir qué creen ustedes que ocupa ese volumen. Entonces, por ejemplo, mira, las neveras de icopor. Las neveras de icopor tienen un espacio interno. ¿Qué pasa si la nevera de icopor es más grande? ¿Caben más cosas o menos cosas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Caben más cosas? Sí, podrían caber más cosas. Entonces, si la nevera de icopor es más grande, caben más cosas. Ah, no, profe. Dígame. Depende. Ok, ¿de qué? O sea, depende. Si la nevera de icopor va a ser un espacio sin nada, ahí ya pondrían otra cosa la empresa. Ok. Entonces hablaste de una palabra importante que dijiste que fue espacio. Tener espacio. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un autobús con mucha gente? ¿Hay espacio o no hay espacio para yo montarme? No. No hay espacio. Bueno, podría ser si el autobús sería grande o si también el autobús tendría un asiento arriba. Ok, entonces el espacio es para que puedas colocar cosas dentro, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, muchachos, eso en el fondo es volumen. Cuando hablamos del espacio, la capacidad que algo tiene, la nevera de icopor, mientras más grande, más espacio hay, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, señor. espacio y volumen en matemáticas se puede decir que van de la mano. Entonces, mayor tamaño, mayor volumen. ¿Listo? Esto es un camión cisterna de bomberos y atrás tiene un tanque. De agua. Un tanque de agua, ¿sí o no? Sí, señor. Ahí cabe poquita agua o mucha agua. Mucha. Mucha, Muchísima agua. muchísima. Entonces podríamos decir que el volumen es grande o pequeño. Grande. Es volumen grande, tiene mucho espacio. ¿Tú cabes ahí dentro? Si eso está vacío.
Pues sí, muchos más niños. No, Aunque depende del espacio para entrar. O depende también de la estatura de la persona. ¿Ves? Entonces hay muchos factores que están en nuestro alrededor, que sería esa capacidad, ¿no? Capacidad, volumen, espacio, son términos que se van utilizando acá. ¿Dónde normalmente se ven este tipo de objetos? Cuando nosotros ponemos la leche, Ok. jugo. Entonces, en casa lo tenemos también. Sí, señor. Este es las jarritas que tienen ciertas medidas, ¿cierto? Sí, Sí, señor. Entonces, ahí nos va diciendo una medida que sería el volumen que puede cubrir esa jarrita. Entonces, en la cocina lo tenemos a la mano, ¿cierto? Sí, señor. Y cuando nosotros vamos a pintar en la casa, imagínense que tenemos que pintar todas las paredes de este estudio. ¿Necesitas más pintura o menos pintura? Más. Y para que tengas más pintura, necesitas que la cubeta de pintura o el galón de pintura o el envase donde está la pintura sea mayor o más pequeñito. Sí, Sí, más de mayor grande. cantidad. Mayor cantidad. ¿Será que profe. con ese tarrito que tienes allí rojo, será que da chance de pintar todas las paredes de aquí? No, No, acaso señor. un pedacito apenas. Un pedacito nomás, ¿cierto? Entonces, volumen. Profe. Ajá, dígame. Aunque dependría, si fueran de esos por ahí 1000, daría. Porque es pequeño, pero hay más cantidad. Ah, entonces, no necesariamente el tamaño del envase influye, sino también si tenemos mayores envases. O sea, Sí, señor. que tengamos muchos potecitos de eso. O también puede ser que tengamos de esos, pero más. Ok, entonces podríamos tener un envase más grande con mucha más pintura o muchos de estos chiquiticos y tendríamos la posibilidad de pintar todo Sí, esto. señor. Ok. Sí, señor. Entonces miren que en nuestro día a día están presentes el volumen de figuras, ¿vale? Pero en matemáticas existen algunos cuerpos que se le llaman cuerpos geométricos, ¿ok? Y los tradicionales serían estos que se ven acá arriba, que tienen unas características puntuales. Hay unos cuerpos geométricos que son rectos, ¿ok? Y con figuras planas, y otros cuerpos geométricos que son con figuras con superficies curvas. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, este de acá se llama cubo. Ahí en la mesa de casualidad hay alguna figura que se parezca a ese. Esta. Sí, esa. Entonces este sería el cubo. Chicos, ¿y cuántas esquinitas, cuántas esquinas tiene ese cubo? Esquinas. ¿Cuáles serían las esquinas? Venga. Ajá. 3, 4, 5, 6. Ok, entonces vamos a entender algunos conceptos que eso es algo importante en la clase de hoy. Las partes 5. que tendría cinco son la estas. figura. Pero la de atrás. La pregunta de los 100 millones es, la de atrás. ¿cuál sería una esquina? Las ¿Se le conoce a Esta. esto? Ajá. estas. Esa es la esquina. En matemática a eso se le conoce como vértice, pero es la puntica. Entonces, ¿cuántas puntas, cuántas esquinas o cuántos vértices tiene ese cubo? A ver. 8. Ok. ¿Y Dylan, la estás calculando? Sí, señor. Porque 4 ¿Cuántas más son? 4 es 8. 8. 8, ¿cierto? Entonces mira que las figuras geométricas tienen unas partes para identificar. Esa que me mencionaron hace un momentico, ahorita la vamos a profundizar, que me dijeron que eran 6. Chicos en casa, esa que dijeron ellos que eran 6, son las caras. Son las caras que cuando tenemos, por ejemplo, un dado, donde en el dado colocamos los números, son las caras de la Por eso figura. hay 6 números. Exactamente, por eso son 6 números. Muy bien. Entonces ahí tenemos varias figuras. Estos son los cuerpos geométricos tradicionales. Y aquí hay otros que se le llaman los sólidos platónicos, que ahorita vamos a profundizar sobre ellos. Profe, también. una Bien. pregunta. Ajá. Entonces la esfera tendría una cara, porque todo está unido. Ah, que... Uy, panita. Miren la pregunta que estás diciendo. Vuélvela a hacer, por favor. Vamos a prestarle atención. Ajá, Dylan. Que si la esfera tendría una cara porque no tiene ningún método de separación. Ok. ¿Hay en algún espacio de la mesa hay algo que parezca una esfera? ¿Está? Ok. Y dentro de ese envase que está ahí cilíndrico, ¿qué hay dentro de ese envase que está ahí cilíndrico acá? Mírame. ¿Qué hay dentro de este envase? Que tienes acá, ¿Qué hay aquí adentro? Unas bolas que le podríamos decir que sean canicas, o también le podríamos decir de otra forma. Esferas.
También lo podemos llamar esferas, esas canicas, ¿sí o no? Sí, sí. Ahora, eso que acaba de preguntar Dylan tiene mucho sentido, porque mira que ahí no hay superficies planas, sino superficies curvas. Y ahí en ese caso no tendríamos vértices, no hay esquinas y no hay caras. Entonces esto sería una superficie curva y es una figura geométrica que no cuenta con vértices. Y ahorita le vamos a dar también un nombre aparte a uno de los elementos que tiene aquí dentro. ¿Va? Entonces para ello, yo les voy a preguntar algo. ¿A qué se puede llegar a parecer esto? ¿Le suena algo esta figura que está ahí? Un cubo de Rubik. Un cubo de Rubik de muchas caras. Puede ser. Una bola Bakugan. Una bola para jugar. Y mira que esta figura que está acá, que es totalmente plana, se puede cerrar y queda esto. ¿Y qué pasa si yo se las pinto así? Miren, mira para acá, mira para acá. Mira, Dios mío. ¿a qué se parece? A un balón. Un balón de fútbol. A un balón de fútbol. Y Resulta cosas- que si uno va a la fábrica, imagínate que vamos a la fábrica de los balones. El material del balón, antes de formar la pelota, por así decirlo, tiene esta forma. Una superficie plana. Una superficie plana, exactamente. Que después cuando se cierra, Queda Ahora como un tiene balón una superficie de una curva. esfera. tiene aquí, muy bien, aquí sería un sólido. Pero ¿qué pasa? Cuando le echan aire, Una se esto infla. se infla y por eso termina siendo una pelota. Bueno. Pero miren que al final hasta un balón de fútbol es un sólido geométrico. ¿Sí ¿Cómo o no? está? Como esa pieza que está allí que se podría cerrar toda Eso se completa. puede convertir en esto. Depende de la figura No, que tengamos a la mano. No, Depende de la figura que tengamos a la mano, Puede- podríamos convertir un sólido. Depende. depende. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de las partes de la figura, ¿vale? Chicos, normalmente a esto en una mesa, ¿cómo se le llama a esto que está en la mesa? Usted por ejemplo, si tú te pegas con esto, pasaste y que, ay, me pegué un poquito. ¿Me pegué con qué? La mesa. Con la mesa. Y a esta zona, de casualidad le llaman... Cara. La cara de la mesa. Vértices. Ajá. Esto que está aquí, porque por ejemplo los carpinteros para que quede bien pulidito, Así. lijan muy bien para que quede bien parejo esta zona, que podría decirse de cierta manera que se le llamaría como el filo. Filo. No, Ah, sí, porque sería como un filo. Y la punta sería el que tiene más filo. ok. Entonces miren que en figuras en 3 dimensiones tenemos ciertos elementos. Entonces ahí, donde nosotros tenemos todas las cosas, es la cara de esa figura geométrica, porque es donde está la superficie. ¿De qué forma es esta superficie? Es curva. Plana. Plana, muy bien. Entonces mira, la superficie plana en una figura se le llama cara. Cara. ¿Listo? Cara. Ah, por eso es que cuando tiran el dado dicen, salió una cara. Eso. ¿Y cuántos números tiene el dado? 6. 6. Como Porque- las mismas caras que tiene. Porque tiene 6 caras, muy bien. Ahora, Aunque Ajá. también hay dados que son triángulos. Sí, Otros verdad. que son... Hay diferentes tipos de dados. sobre todo esos son como para los juegos y los videojuegos, ¿cierto? Sí, señor. Y hay Pero los para triángulos. juegos... Los triángulos ya no tienen 6, sino que ya tienen 3 o más. Depende. Si el dado fuese así, Ya si el dado tendría fuese como más. esta figura que está aquí, Ya tendría más. ¿cuántas caras tiene? 1, A ver, díganme ustedes cuántas caras tiene esta figura. 1, 2, 3, 4. 4, 4, Ok. ¿Cuántas caras? Sí, ¿cuántas caras tiene la 1, figura? 4, 4. 3, 4. Ok. 4 contando la de abajo. Pues la de abajo. ¿Y cómo se llama esta figura? Pirámide. Ok, pirámide. O en algunas partes sí, eso se mide, por ejemplo, así, o sea, más planita, se le podría también llamar cono. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre un cono y una pirámide? Es que la pirámide es más así Porque eso tiene que ver con figuras geométricas, ¿no? y el cono es así. No, Ok, no. ¿qué creerías Es tú? que, También es que podría. el cono es más alto. O sea, así Ok. más recto. Porque la pirámide es más ancha. Cada vez se va cerrando hasta la punta que llega y ya se hace pequeña. Interesante. Ahorita vamos a ver unos simuladores ahí súper geniales para ver esa diferencia, ¿les parece? Sí, señor. Entonces,
Ya vimos que son las caras, ¿sí? Sí, señor. Ahora, vértices serían las puntitas. ¿Cuántas puntas tiene esta figura? 1, 2, 3. 3. ¿Tres solamente? A ver, cuenta. 1, 2, 3, 4. Exacto, serían las esquinas, ¿cierto? Entonces, por eso es que normalmente hay que tener mucho cuidado en la casa, sobre todo si hay niños chiquitos, de que se peguen con las esquinas de los objetos. O también hay algunas mesas que ya no tienen estas esquinas, ya son así cuadradas. Por Como las de seguridad. vidrio. Exactamente, por seguridad. Entonces le quitan Como las los del parque. vértices. En matemática a esa esquina se le llama Filo. vértice. Ah, ¿Ok? Ajá. Ese es filo. Ahora, el filo, que es toda esta línea completa, mira, yo puedo hacer desde aquí hasta allá un recorrido. Todo esto que estoy tocando es el filo de la mesa. Es como ¿Listo? un camino. Ese camino y ese filo, en matemática también tiene un nombre. Pero no se asusten con el nombre porque al final... Aristas. ¿Cómo? Aristas. Aristas, muy bien. Entonces tienes caras, ¿sí? Tenemos caras, vértices y los filos, las Aristas. aristas. profe, una Dígame. pregunta. Ajá. Entonces, ¿una persona cuántas caras tiene? ¿Una 2. persona? Ahí está el detalle. Somos figuras que tienen superficies planas. Nosotros tenemos superficies planas, la cara es plana, así como está Y esto. una de vértice. Y No. tenemos vértices también, ese es el Nosotros detalle. somos mixtos, entonces. Tenemos un mix, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede allí? Nosotros, como somos, también somos cuerpos que ocupan un volumen, pero geométricamente no tenemos superficies planas, filos y aristas, por así decirlo. Ah, sí. Porque para tener a alguien ahí, mira, no, yo tengo acá como las caricaturas o los muñequitos que son cuadraditos. ¿Me entienden? sí. Ahí ellos sí tienen vértices, caras, filos, todo. ¿Ok? Vamos a ver una Depende relación del aquí. animador. Miren este gráfico aquí bien bacano. Vean lo que voy a mostrarles acá. Resulta que esta figura que está aquí, ¿cómo se llama? Rectángulo. Ok. Este. Triángulo. ¿Y el otro? Círculo. Ahora imagínense que yo a esto los tomo, ¿sí? Y les doy una vuelta. Mira cómo se vería. Observen aquí. Mira cómo esto se vería y se quedaría vería. súper bien. Atención aquí, mira. Vamos a hacer que giren, ¿de acuerdo? No parpadeen. ¿Van a parpadear? Pues si se parpadean se pierden de todo esto. Atención. Mira, voy a girar. 1, 2 y ¡pum! Mira. ¿Viste qué pasa cuando gira el rectángulo? ¿Viste en qué se convirtió? Claro. Cilindro. En un cilindro. Ah, y también les cambia los nombres. Eso, porque ahora estamos en 3 dimensiones. Porque ahora adentro tiene un espacio. ¿Viste que le cambió el nombre? Antes esto era un triángulo y el triángulo cuando giró, ¿en qué se convirtió? En un cono. Y el círculo girándolo. En una esfera. Interesante. Entonces mira la diferencia entre 2 dimensiones, que es plano, y 3 dimensiones que ocupa un espacio. ¿Ven la diferencia? Y cómo cambiaron los nombres. Sí, señor. Interesante, ¿no? Pero una cosa. Ajá, dígame. El cilindro es así, ¿cierto? Pero ahí solamente muestran 2 esquinas. También se le podría llamar esquina a todo esto, a todo lo que da la vuelta. Ok. Ahí está la diferencia, campeón. Muy bien. Resulta, vean acá, muchachos, en casa. Resulta que el cilindro, el cono y esfera no tienen caras, sino superficies que son curvas. Porque para tú tener una cara es plana. Y si esa superficie se curvea, forma esto. Ahora, ¿ustedes se han preguntado en algún momento qué pasa si a un cilindro lo cortamos completo? Sí, sí, señor. Vamos a tomar este aquí. ¿Qué pasa si este cilindro lo corto? ¿Lo hacemos? ¿En qué se convierte? Mira, vamos a cortar esto acá. Vamos a ver. Tiene una Se podía convertir en una superficie plana. Ah, ¿qué tal? ¿Y Le qué puede- figura? Le puede quedar una punta. Y se podía también convertir también en triángulo. Pásame ese cilindro un Lo momentico para podría preguntarte algo. convertir en una pirámide. Hay que mirar. Ustedes me acaban de decir que este no tiene caras ni vértices, ¿cierto? No, señor. Ok, pero mira qué pasa si el cilindro, que está en 3 dimensiones porque tiene un espacio, si lo cortamos, miren lo que sucede. ¿En qué se convierte? En una superficie que es plana. ¿Y qué forma tiene? Rectángulo. Muy bien.
Pero si lo cortamos un poquito, también se podría convertir en un cuadrado. Pero dependería, si lo aplastaría, se convierte en una esfera. Depende, ¿no? Depende de la forma en que tengamos. Entonces, en 2 dimensiones es cuando tenemos superficies planas. Por ejemplo, este sería un rectángulo. Y en 3 dimensiones sería así que, Okay. o sea, en los juegos sería de 2 dimensiones, dependería. Y en la vida real ya sería de... Y en los juegos se podría decir que son de 2 dimensiones porque están en una pantalla, de casualidad. Sí, señor. Sí. Depende de la Depende pantalla. uno o depende de los juegos. Depende del juego también. Porque hay unos juegos que tienen, como Mario Bros, que tienen montañas. Montañas forman un triángulo. Ok. O Entonces, Pero como hay algunos juegos que se les muestra ya toda la parte y se puede convertir en un cono. o los juegos pixeleados que usted abrió la última clase. la figura que tenía, que estaba pixelada. Sí, señor, la de Mario Bros. Súper. Claro, que era la figura de Mario Bros, la viejita, Sí, que se señor. movían así, chan, 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 chan. No. Sí, Sí, como señor. cambia. Súper bien. Como Ahora, cambian en los tiempos. vean esto un momentico. Resulta que, vamos a abrir esto un segundo para que vean algo. Vean esta belleza, ¿ok? Resulta aquí, vamos a esperar que esto cargue un momentico, listo, aquí está. Esta figura que está acá, aquí al lado tiene 3, ¿cómo se llamarían Conos. estas 3? 3 conos. Pirámides. Ajá, ahí está la diferencia, campeón, entre cono y pirámide. Ah. El cono, por ejemplo, cuando tú comes un helado, en el cono, en la parte de arriba, ¿qué figura tengo yo en el cono? Círculo. Un círculo. Un cono debe tener un círculo. Y el cono sí tiene una punta. La diferencia entre el cono y la pirámide es la base. ¿De qué forma tiene la base? Si la base es circular, tenemos un cono. Pero si la base, miren que yo puedo cambiar acá esto. Miren la base como se la estoy cambiando. ¿Lo ven? Sí. ¡Ah! ¿Vieron? Entonces esa es la diferencia. Que se O sea parece a que esa que está queda ahí. de Mira. triángulo. Puede tener hasta la base triangular. Entonces esto es una pirámide de base triangular. Si yo le pongo 4 lados, sería una pirámide de base cuadrada. Y así mientras aumentan más los lados, mientras más lados tenga, parece más un círculo. Entonces por eso el cono y las pirámides están muy conectados entre sí. Sí, podríamos ¿Va? decir que sí. Prácticamente serían hermanos, no. Hermanos gemelos. Vamos a llamarle que son familia. Ah. Ah, bueno. Están relacionados, porque hermanos, puede que hay cositas ahí que influyen. Y miren la altura. Ah. La altura sería de aquí hasta acá, mira esta altura. Mira que todos ellos tienen la misma altura, ¿sí o no? Sí, señor. Ahora miren esto interesante. Si yo tomo esto como si fuese líquido o pintura, mira, yo con el líquido que tiene esta puedo llenar 3 de la otra. Mira. ¿Qué tal? ¿Viste? Yo puedo llenar 3 de la otra. Aunque depende el cilindro de qué tamaño sea y de qué forma tenga. Claro que sí. También de la forma que tenga el vaso o triángulo o cono. Entonces tiene que tener ciertas condiciones aplican. Sí, ¿Cuáles son las señor. condiciones? La forma del cilindro. La forma, la misma cantidad de lados y la misma altura. Y Entonces, la mira misma capacidad. la misma capacidad. Eso tiene que ver con la altura. Esto es volumen. Vieron que al final era como pintura que empezó a echarse a los demás. Sí, señor. Entonces ese volumen cabe en 3 de estos que tienen que tener el mismo tamaño. Entonces ya por ahí vamos teniendo como el indicio de para dónde va todo el camino. Y mira este ahora. ¿Vieron miren la diferencia. Sí. Aquí hay líneas rectas, pero aquí no. Ah, o sea que la base del cilindro sería un círculo. Exactamente. Y la diferencia de un cilindro a un prisma es la forma que tiene la base. Mira la diferencia, ¿ves? Y el cilindro sí está conectado con... El cono. El cono. Y de hecho, mira lo que podemos hacer acá. Vamos a Profe, esperar que esto cargue. entonces Dime. el cilindro es familiar con la pirámide. El cilindro, de cierta manera, todas esas figuras geométricas y los cuerpos geométricos tienen algunas características que están conectados, sí. Entonces miren este. Cuando, por ejemplo, esto es un cono de helado,
Mira que yo con la tercera parte de este cilindro lleno un cono. Y eso hasta puede, y si el tamaño es más grande, entonces hasta podría sobrar. Exactamente, entonces depende de las medidas del objeto. Si el cilindro tiene la misma altura que los conos y el mismo círculo que tienen los conos, no sobra. Queda exactico. ¿Qué tal? Una belleza, ¿no? Sí, señor. Y ahí tú dices, oye, a nivel de geometría, hay figuras que están para nosotros conectados y... Profe, ¿basta con multiplicar el ancho de la forma? Exactamente. Mira, ¿qué tal les ha parecido hasta ahora lo que hemos estado conversando? Excelente. Súper bien porque estamos aprendiendo mucho sobre eso. Súper. Y a esas figuras, algunos cuando la hacen en papeles, lo llaman figuras 3D. ¿Sí ves? Entonces el 3D significa que tiene que ver con la cantidad de dimensiones. La calidad. Y si tiene 3D, tiene volumen. Sí. Todo lo que sea 3D tiene volumen. Y en 2D no. En 2D no, porque es un... Y en 4K. Ajá, ya 4K, estamos hablando de resolución que tenemos dentro de 2 dimensiones Ah. de la cantidad, ¿vale? ¿Qué resolución y volumen? Ya resolución es otro tema que está a la mano, pero para figuras geométricas, volumen, ¿ok? Ahorita vamos a continuar conversando de esto. Vamos a mandar a un recreo. ¿Quieren mandar un recreo? Sí, señor. Hágale pues. Dígale, vamos a un recreo. Vamos a un recreo. Mi nombre es Salomé Quintero Montoya y soy del grado quinto 3. A mí me gusta mucho dibujar, me gusta patinar, me dedico mucho al deporte y bueno, disfruto mucho con mi familia. Yo estaba en clase de karate, aunque pues me salí porque decidí meterme a un curso de caricatura y cómic, que es de dibujar. A veces pienso como que me gustaría ser diseñadora de modas, diseñadora gráfica, psicóloga, muchas cosas. Ciencias sociales y ciencias naturales me gustan mucho. En ciencias naturales hemos aprendido de los ecosistemas. En ciencias sociales me gusta mucho porque mi profesora nos hace cosas como recreativas, cosas fáciles de aprender y para que nos las memoricemos rápido. Pues para mí que todo es importante porque siempre como que quedamos con algo, con una lección, algo como para aprender. Para mí todo ha sido importante. No arrojando basuras y bueno, pues no tirar basuras a los ríos, no talar árboles. Yo realizo botellitas de amor, separo los residuos, los que no se reutilizan, los orgánicos, los reutilizables y así. Chao, profes Melos. Continuamos acá con nuestra clase de pensamiento matemático y yo estoy súper bien acompañado de Dylan y Miller, que estuvimos ahorita conversando. ¿Cómo es que se llamaba el tema completo? El volumen. El volumen Y la cantidad. Ok, súper bien. Mira, hoy tenemos una videollamada. ¿Oíste? Vamos a darle la bienvenida a nuestra compañerita, ¿les parece? Sí, señor. Sí. Mira, a ustedes a ella la pueden ver por allá. ¿Lo vieron? Mira que está en videollamada y también por aquí. Entonces, le vamos a dar un saludo y te vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, todo está súper. Qué bueno, me alegra mucho. Recuérdanos, porfa, tu nombre. Antonella, Antonella. Uy, qué nombre tan lindo, ¿cierto? Sí, señor. Qué nombre tan bonito, Antonella. ¿Y dónde estudias?
En el Octavio Calderón Mejía. Octavio Súper. Calderón Mejía. Súper bien. Súper. ¿Y en qué grado estudias, Anto? En cuarto B. En cuarto B. Cuarto B. ¿Ustedes están en cuarto qué? 3. Cuarto 3. Ah, mira, están en el mismo grado. Aquí me acompañan Dylan y Miller. Ellos estudian en la Antonio José de Sucre. Anto, ¿y cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal te pareció la clase? Bien, estaba divertida y puedo aprender mucho de ahí. Súper. ¿Viste los nombres de las figuras? Sí, ¿Viste? Los nombres son bastante interesantes porque van cambiando dependiendo de si son planas o si son curvas, ¿no? sí. Súper bien. Y eso Mira, que vamos a aprender mucho más en lo que transcurre la clase. así mismo, campeón. Mira, Anto, cuéntanos qué es lo que más te gusta hacer así en tu tiempo libre. Me gusta en mi tiempo libre ser creativa, hacer manualidades, estar con mi familia, ir al parque. Ah, qué bien. Hacer actividades en el aire libre. Ajá. Súper, a mí me encanta muchísimo eso. ¿Y ustedes? Sí, señor. Y yo como soy futbolista, yo tengo hasta más. Mira, aquí tenemos a Miller, que es futbolista también. Súper. Anto, ¿y cuál es tu área favorita de lo que ves en el colegio? Mi área favorita es en la cancha, porque hay muchos árboles, hay mucho espacio, uno puede respirar el aire de las plantas y pues Muy bueno hay encontrar. juegos. No, súper bien. Qué bueno eso, Anto. ¿Qué ibas a decir tú, Dylan? Muy bueno encontrar las plantas, que uno no esté tan encerrado en solo cosas del hombre. Es verdad, el contacto con la naturaleza, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, yo les voy a confesar algo. Yo soy fanático, Anto, de ir a montaña, de hacer contacto con naturaleza, de bañarme en charcos de agua fría. ¿A ustedes les gustaría también? Claro. No, me mojo. Te mojas. Está bien. Mira, Anto, y de todo lo que nosotros tenemos acá en Profes Melos, ¿tienes algún área en particular que te llame la atención? Sí, el espacio donde tú tienes como un televisor ahí, Ok. eso me parece como, ¿Te gusta? sí. Ah, súper. Y Entonces, también los dibujos. súper bien. Sí, ahí son herramientas tecnológicas que uno puede ver y palpar de cierta manera también, simuladores y las figuras geométricas, y se ven bastante bonitas, ¿verdad? Súper. Mira, Anto, ¿tú le quieres dejar algún saludo a alguien en particular? Sí. Cuéntanos. A mis amigos, más que todo, porque algunos no quisieron venir al programa. Ok. Y gracias por ustedes dejarme venir aquí. Mira, estar con yo ustedes. te voy a preguntar algo. ¿A ti te gustaría venir un día para acá? Sí, Bueno, entonces no cuelgues ahorita para que se comuniquen contigo y se comuniquen con tus familiares para que podamos tenerte aquí también acompañándonos a nosotros, ¿viste? Muy pronto. Sí, muy pronto. Bueno, Anto, te mandamos un abrazo gigante así de oso y que te vaya excelente Ven toda esta pronto. semana. Despídanse de Anto, pues. Chao, Antonella. chao. Chao, Anto, un vemos abrazo pronto. gigante. Chao. Profe, Dígame. y ese tetradeo puede cambiar de forma y de nombre también. Totalmente. Uno puede cambiar de forma y de nombre. ¿Y sabes de qué depende? ¿De qué? De la cantidad de lados que tenga la cara, porque mira esta parte, miren esto. Yo voy a quitarle esta cinta que yo le puse a propósito. Vean aquí, muchachos. Yo le puse aquí una cinta a propósito a esto, Para que no se desarme. para que vean esto. Mira, adentro tiene un espacio. O sea que no tiene volumen. Ajá. Ahí un tú mini tú bolsito. puedes colocar cosas ahí dentro. Claro, es un mini Sí, bolsito. señor. Un mini bolsito. Quiere decir que esto profe, tiene vea. volumen. Ah, para ver. Ah, mira. Si cabe eso ahí dentro es porque tiene volumen. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, algo importante. La materia donde nosotros estamos Para esconder la caleta. ¿para esconder qué cosa? Nada. Nada. Está bien, campeón. Entonces aquí podemos guardar cositas, ¿verdad?
El de 50. ¿El de 50 lo guardas ahí? Ah, bueno, sí, se puede hacer. Entonces mira que aquí adentro son figuras geométricas que dependiendo de la figura que nosotros tengamos, vamos a construir la cantidad de caras. Y lo que también, lo que también puede llamar mucho la atención es esto. Atención a esto. Mira, mira. Vamos a quitarle un momentico la cinta que le coloqué completa. ¿La cuál? Nada. ¿Qué figura tengo yo acá? Un triángulo. ¿Y esto está en 2 dimensiones o en 3 dimensiones? Dos. Así como está aquí, así como está acá. Ah. Aquí tiene 2 porque es una figura plana. ¿Sí o no? Esto es plano. Y se le conoce como triángulo. Pero mira que si yo a este triángulo lo pico en otros triangulitos, Se convertiría ya en 4. ¿se convertirían cuántos triángulos pequeños hay allí? 4. 4. 4. Profe, entonces ya esto ya Ajá. podríamos convertirlo en la pirámide que es. Exactamente. Entonces miren que la pirámide se convierte al final dependiendo de los lados que nosotros tengamos. ¿Lo ven? Sí, señor. Y una pregunta. Dígame. Acá no tiene caras, sin contar estas rayas. Ok, muy bien. En 2 dimensiones que estamos hablando de esto, sería el área, la superficie. Entonces, en 2 dimensiones a esto se le llama área o superficie y ya en 3 dimensiones esa área o superficie hace parte de la cara. ¿Viste cómo cambian los nombres dependiendo del contexto y cómo estamos conversando? Sí, señor. Y la forma Y también. de la forma también. Porque, por ejemplo, ¿dónde está? Aquel que está allá, pásamelo un momentico, por favor. Ese, ajá. No, Uy, el cilindro que cortamos. Uy, Ese ¿por qué mismo. se fue allá? Este que está acá, mira que este que está acá, si lo abrimos completo, ¿qué figura era? Cuando lo abríamos completo y lo aplastábamos. Un rectángulo. Un rectángulo, ¿verdad? O figura plana. Que es una figura plana. También hablamos que si lo cortábamos se convertiría en un cuadrado. Lo podíamos cortar y crear un cuadrado y muchas otras figuras. Pero entonces esa figura plana, si la giramos y hacemos acá entonces todo esto, entonces se convierte en una figura de 3 dimensiones. ¿Sí o no? Ahora, aquí adentro, dentro de lo que es el espacio, se pueden guardar elementos, se pueden guardar elementos en donde puede ser figuras sólidas, formas sólidas. Pásame las canicas un momentico, por favor. Nosotros podemos llenar esto de sólidos, que son canicas. Pero yo puedo llenar esto de agua. Sí. Yo puedo colocarle agua ahí dentro, ¿cierto? Sí. Depende del material. Depende del material. Por ejemplo, yo puedo Si es tener de acá, cartón, se rompe. este que está aquí, esto es un vaso, lo conocemos como vaso, y le colocamos líquido, ¿sí o no? Profe, pero Dígame. si es de cartón, se rompe. Sí. Depende del material ya. Entonces, la resistencia del material es importante para el uso que va a tener cada objeto. No se rompe. Yo podría crear un vaso de estos con esta hoja de papel. Sí, pero ahí mismo se le rompe porque necesita. Ajá. Se puede crear. Sí. Se puede, con una hoja de papel uno puede hacer un vaso. Pero ahí es donde viene el uso. O sea, sí. ¿será resistente o no para el agua? Entonces, es donde uno dice como que, como que no. Ah, pero sí. Pero le Pero podríamos sí se dar- puede hacer un vaso y ponerlo con agua y no romperse. Y lo podríamos también utilizar de distintas formas. Por ejemplo, ahí guardar, por ejemplo, como dice Dylan, una caleta, monedas, Ok. cosas. Entonces, dependiendo del objeto, uno Porque puede ya hay construir. hojas que no se rompen con el agua. Sí. Hay papel que con el agua son más resistentes, ¿cierto? Sí. Ah, como la profe Lidia nos enseñó de hacer un cubito Ok. y meterle un poquito Sí. de agua. Sí. Ok, perfecto. Entonces ahí estamos hablando de volumen. Entonces el volumen puede ser, escuchen esto, sólido, Líquido, líquido o Gaseoso. incluso, ¿cuál es el otro? gaseoso. Gaseoso. Serían los 3 estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Sólido es como un hielo, líquido es el agua y gaseoso es el agua pero con burbujas y vapor. Es como la olla Perfecto. cuando se cocina. Eso, la olla cuando se cocina. Sí, es buenísimo. Miren, ¿le quieren mandar un saludo a la profe Lida? Sí, señor. Allá, mira, allá en aquella.
Y no solo a la profe Lida, todos nuestros familiares y compañeros. Y compañeros de nuestro salón que nos están viendo. Ok. A mi sobrina y a muchos más. Bueno. Súper. ¿Y tú quieres decirle algo a alguien? ¿O solamente lo que dijo Miller? A Lida. ¿A la profe Lida? No, le mandamos un abrazo gigante. Y no solo, y también a las profes que también nos acompañan cada día en la clase. Ajá. Súper. También. Y que todos los días las vemos. Todos los días. Son como nuestras mamás. ¿Y la rectora también? Ah, Nuestra hermosa rectora, que ojalá nos dure casi nunca muchos se ve. años más, ojalá. ¿Cómo se llama la rectora? ¿Recuerdan el nombre? Doña Miriam. Doña Miriam. Miriam Un abrazo Rocío gigante para doña Miriam. Doña Rocío Correa. Ah, súper bien. Mira, nosotros estamos muy felices de tenerlos a ustedes hoy por acá. Espero que les haya gustado la clase, que les haya gustado la experiencia. Yo me voy a descansar, voy a estar por allá al ladito, pero ustedes siguen acá con la profe Dani, ¿viste? Claro. Ahorita, porque nos vamos al pequeño recreo. Vamos a despedir la clase, pues. Chao. Dígale. Chao, nos vemos ahorita. Eso. Ahorita nos vemos. Hola, mi nombre es Ana Sofía Gaviria Arenas, grado cuarto 3. Me gusta cantar y bailar con mi familia y con mis amigos. Me gusta de mi colegio, que es muy lindo y que las profesoras son buenas con nosotros. Lo que más me gusta del colegio es que es muy lindo y la materia favorita mía es educación física, porque hacemos deportes, corremos y hacemos muchas actividades. Corremos, encholamos balones y ya. Quiero ser veterinaria porque me gustan mucho los animales y para quererlos y para sanarlos cuando estén enfermos. Yo tengo 2 gatos y 5 pájaros. La primera gata se llama Milú. Ella es muy cariñosa conmigo y juega mucho conmigo. El otro gato se llama Bruno y juega mucho, es muy juguetón. Y los pájaros, ayer me trajeron una pajarita que se llama Rosa y se puede montar aquí en el cuello y es súper bonita. Pues no tirar basuras al río ni a la calle. Hacemos actividades como practicar para no tirar basuras a la calle ni a los animales porque se pueden aporrear. Gracias, profe Melos, los queremos mucho. Chao. Bueno, bienvenidos sean todos y todas los que nos están viendo en casa a esta clase de El Sistema de Justicia y una bienvenida y un abrazo gigante para estos 2 campeones que tenemos aquí en el set, a Dylan y Miller. El tema de hoy es la justicia, pero antes de entrar en materia yo quiero conocerlos un poquito más y que me cuenten de su vida, qué les gusta, qué no les gusta. A ver, empecemos por allá con Miller. Bueno, a mí me gusta mucho jugar y también en los juegos también hay leyes. En los juegos también hay leyes. También Me ahí gusta, me participa gusta. la democracia. Así es. Y también me gusta, y cosas que no me gustan, es, por ejemplo, que uno se saca mala nota, entonces uno quiere mejorar, Sí. pero uno se saca otra mala nota. Entonces eso a uno no le gusta. Entonces uno repasa más Ajá. y luego se saca mejor nota. Exacto. No, es muy válido cuando nosotros decimos, hay cosas, y me encanta cuando tú dices, a mí no me gusta cuando a mí me va mal, pero me esfuerzo porque me vaya mejor. Esa es una actitud muy positiva. Bueno, cuéntanos, Dylan, ¿a ti qué te gusta, qué no te gusta? A mí me gusta mucho la geografía. La geografía. Lo que no me gusta es caminar.
Entonces, ¿cómo haces para, por ejemplo, conocer lugares? Porque la geografía es muy de conocer lugares. ¿Prefieres andar en qué? ¿En carro? ¿En bus? En carro y si no se puede en bicicleta. ¿Te gusta andar en bicicleta? A mí también me encanta andar en bicicleta. Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque yo quiero que nosotros nos pensemos esta clase de la justicia muy relacionada de qué me gusta y qué no me gusta a mí. Cómo me gusta vivir y cómo definitivamente no me gusta vivir. Es algo que quiero que nos mentalicemos para esta clase. Y vamos a hacer un pequeño recorderis de otras clases. Y yo sé que Miller y Dylan han estado súper conectados y allá en casa también han estado muy conectados con esta clase de los colores de la paz. Nosotros hablamos de algo muy importante relacionado sobre Colombia. Resulta que Colombia se define una cosa y es ¿qué es un Estado social de derecho? Y por allá escuché que Miller decía, tiene una constitución. Exacto, y también nos estoy hablando de leyes. Resulta que ese componente de Estado social de derecho implica precisamente eso, que en Colombia hay unas normas y hay unas leyes y prevalece el derecho sobre todas las cosas. ¿Con qué objetivo? Con que vivamos bien. Entonces, vamos a actuar conforme a lo que está en la ley. Profe Dani, también si hay un derecho, también hay un deber. Exacto, entonces las leyes precisamente es ese balance que hay entre derechos y deberes. Y ahí Dylan tiene cerca en la mesa la Constitución, precisamente esa es la que marca esas leyes y esas normas que hacen parte del día a día de los colombianos y que como país es muy importante que las tengamos. Ahora, esto está muy relacionado con el tema de la justicia. ¿Por qué? Porque resulta que las leyes y el derecho han ido así como está en la pantalla, siempre de la mano con la justicia. Bueno, no siempre, pero en este momento en Colombia la ley y el derecho va de la mano de la justicia. Y más adelante vamos a ver por qué estos elementos tienen que ir así, cogiditos de la mano, siempre. Porque resulta que no siempre fue así. Les pregunto, ¿les gusta la historia? Sí, claro. señora. ¿Y qué historia les gusta más? ¿Cuando son historias así inventadas o les gusta más conocer la historia nuestra? La historia nuestra porque nos cuenta de nuestros antepasados, de cómo fuimos primero. Ajá. Como nos decía alguien un día, que primero éramos así, luego el hombre fue cambiando, fue cambiando hasta así. Exacto, y así como el hombre ha ido evolucionando, como nos dice Miller, la historia de la justicia y de las leyes y el derecho también ha ido evolucionando. Entonces antes, hace muchísimos siglos antes, el ser humano vivía en las cavernas y vivía con pocas personas, eran 2 o 3. Y la mentalidad del ser humano en ese momento era sobrevivir a toda costa. Entonces no importaba tanto las leyes o el derecho, las normas. Lo único que importaba era, tenemos hambre, hay que comer. Tenemos frío, hay que calentarnos. Y esa era la mentalidad del hombre de antes. Pero surgieron las civilizaciones y con las civilizaciones surgieron muchas cosas. Y lo que estamos viendo en este momento en pantalla son un montón de figuras que representan dioses o deidades que tenía la gente en tiempo de antes. Te voy a contar de eso. Cuéntame. Bueno, primero fueron unas civilizaciones de que eran dioses, creían en él, que todavía sigue habiendo. Ajá. Luego pasaban a lo de los reyes, los mandatarios. Exacto. Que hasta ahora han habido en algunos países reyes, pero eso ha cambiado en algunos países porque hace muchos años tuvo que haber una guerra por eso. Para que tengamos esos sistemas democráticos y de presidentes, ¿verdad? Nosotros hemos estado hablando de eso. Se nota que Miller ha estado prestando atención a las clases. Cuéntame. Dani, una pregunta. ¿Qué hay en diferencia entre presidente y Führer? Resulta que el presidente es escogido por todos. Él está ahí y él obedece a la voluntad de las personas. El Führer es una persona que se impuso como dictador. Él no le pidió la opinión a nadie para decir yo voy a gobernar. Él dijo yo voy a gobernar y voy a hacer lo que yo quiera, ignorando la voluntad del pueblo. Pero hablamos aquí a esta historia de los dioses y ahorita continuamos. Entonces los dioses eran muy importantes para las civilizaciones antiguas. ¿Por qué? Porque la gente se comportaba, su conducta la dictaban los dioses, lo que creían ellos en los dioses, y ellos veían representaciones de dioses en muchas cosas. ¿Y quién hablaba por los dioses? La mayoría de las civilizaciones tenían una figura que era el sacerdote, y el sacerdote decía, yo estuve en comunicación con tal dios y él me dijo que debemos actuar así, así, así. Y por mucho tiempo fue así, y cada civilización tenía esa conexión
de la idea de Dios con el hombre. Era Dios. Todavía hay muchas civilizaciones, pero antes muchísimo más. La conexión Dios y lo que debemos hacer y el manual de comportamiento era muy fuerte. Cuéntame. Profe, ¿y qué pasa si los de esa época uno no seguía la ley? ¿Qué pasaba cuando uno no hacía lo que los dioses decían? Normalmente se creía en esas culturas, o las culturas que creen mucho todavía en que se hace lo que los dioses dicen, que si uno se salía del mandato divino, entonces tenía que asumir una consecuencia divina, entonces a uno le iba mal, o incluso decían, si nosotros no hacemos este ritual, no va a llover y se van a dañar los cultivos. O sea, la consecuencia también era divina, así como el mandato o la regla. Como la del Rey León, que cuando le desobedecían, se tenía que ir ya. Pero eso pasó más adelante, eso ya es más adelante la historia, porque aquí estamos hablando que los dioses son los que dictan lo que no tenemos que hacer y lo que sí tenemos que hacer. Pero ya vamos a ver que lo que dice Miller tiene mucho sentido, porque resulta que esta civilización, que es una de las civilizaciones más antiguas, se llaman los mesopotamios. Los mesopotamios fueron de las primeras civilizaciones en la historia de la humanidad. Y de ellos surge precisamente la idea de la ley. ¿Por qué? Porque resulta que existía esta figura que se llama el Código de Hammurabi. Y estamos hablando de 1700 años antes de Cristo, o sea, hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Qué era esto? Esto, ustedes lo ven ahí muy pequeño en comparación con esa persona, pero realmente se veía algo así. Era una estructura muy grande que estaba principalmente en Babilonia, en una de las ciudades más importantes de esta civilización. ¿Y qué decía cada cosa? En cada palabrita había una ley o norma que establecía exactamente lo que las personas tenían que hacer. Y también establecía cuál era el castigo si las personas no hacían lo que estaba ahí. Como decía Miller, por ejemplo, cuando el Rey León no obedecía, entonces el castigo era, se va. Así estaba aquí escrito. Cuando alguien no cumpla esta ley, entonces el castigo será esto. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Resulta que ese señor Hammurabi, que se inventó el Código de Hammurabi, dijo, pues los sacerdotes tienen mucho poder y aquí hacemos lo que dicen los dioses, pero es muy difícil controlar a las personas así. Entonces, para garantizar que nadie tome la justicia por sus propias manos, vamos a crear este código. ¿Y qué nos decía el código? Por ejemplo, ese código decía que si un hombre le destruye el ojo a otro hombre, debe pagar con su propio ojo. Y lo hemos escuchado por ahí, yo no sé si ustedes han escuchado eso de ojo por ojo, que si alguien le quita un ojo a otra persona, entonces paga con su propio ojo. Sí. El Código de Hammurabi era el que decía esto. Esto fue muy importante, la verdad. ¿Por qué? Porque esto permitió que en la mayoría de las civilizaciones de ahí en adelante se estableciera esa idea que había que tener leyes. Pero ¿quiénes dictaban las leyes en esa época? Los reyes. Los reyes. Los reyes eran los que decían qué se hacía y qué no se hacía. Ya no era tanto los sacerdotes, sino que se hacía lo que los reyes decían. Cuenta. Dani, ¿y los reinos que no creían en un dios qué? La mayoría, si no es que todos los reinos de la historia de la humanidad tenían alguna deidad. Y esa deidad era representada por los reyes o los líderes religiosos. Y ellos eran los encargados de decir, esta es la ley. Lo que menos me gusta de estos tiempos ya en adelante, ¿sí?, es que, por ejemplo, en Corea del Norte, ahí se cree que hay dioses, que el padre de Kim Jong-un, que no sé qué. Y si descumplen ya la ley, los pueden hasta matar. Eso es muy importante, no pueden lo salir que dices, del país. porque todavía tenemos muchas culturas en el mundo que tienen esa tradición muy enfocada, que se hace lo que el mandatario diga, tal cual como lo dice, y son muy injustos. Y justamente eso me relaciona con esta imagen que tengo aquí. ¿Qué pasaba en esa época donde se hacía lo que el rey decía? A ver, pasaba que podía ir a la guillotina, la dama de hierro, en estar colgado en una jaula sin comida ni agua, o como en la Alemania nazi, Adolf Hitler en los campos de concentración. Exacto, resulta que eran muy crueles los castigos a las personas, como se hacía lo que el rey quería,
y la voluntad era exclusivamente del rey, entonces, ¿qué hacía el rey? El rey imponía castigos muy crueles, muy inhumanos. Era casi tortura, así como lo que nos estaban contando. Como decían, Dios me dijo que si usted roba, entonces yo lo voy a colgar, yo lo voy a torturar. Y no había nadie que dijera, no, espere, venga, eso no está bien, eso no es correcto porque el castigo no está siendo proporcional con lo que hizo la persona. Entonces, eso nos relaciona con otra palabrita que hemos hablado. Recuerden la imagen de las dos manos cogidas. Entonces dijimos que la justicia iba de la mano de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que la justicia, es decir, el castigo que obtenemos por lo que hacemos, las consecuencias que obtenemos, está de la mano de una ley que, como el Código de Hammurabi, estaba escrita. Pero hasta ese momento de la historia, los derechos no habían aparecido por ningún lado. El trato digno a las demás personas no había aparecido. En algunos países no, tampoco. Y todavía hay países donde no. ¿Qué pasa? La palabra derecho llegó porque muchas personas dijeron, bueno, el rey es la representación de Dios y muy bonito eso, pero a mí no me parece que los castigos y los tratos que tienen con el pueblo sean tan crueles. Alguien debe regular la justicia. Entonces ahí empezamos a tener las primeras ideas de derechos y una de ellas empezó con los ingleses por allá en 1215. Ellos escribieron una carta y en esa carta se decía, bueno, rey, usted, muy rey y todo, muy bonito, pero nosotros también le vamos a decir cómo nos puede tratar y cómo no, y usted como rey, qué puede hacer y qué no puede hacer. Otro caso muy emblemático es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Ellos también dijeron... Ellos pasaron por muchas guerras y se liberaron, pero Canadá mandó una carta y se independizaron. Exacto. Después de todas esas guerras de independencia, ellos dijeron, nosotros nos independizamos porque no queremos que nos esclavicen. Entonces establecieron un acta que dice que no podemos ser esclavos y que tenemos unos derechos y que vamos a respetar esos derechos. Y bueno, entonces antes... Primero Miller y después Diller. Bueno, entonces antes los países europeos eran los que existían. Bueno, descubrieron América. Se fueron a buscar territorio, ¿cierto? Ajá. Pero algunos países no se fueron a esos lugares, por ejemplo, como es ahora Canadá, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí habían muchos climas fríos y no los podían soportar. Y en otros países que sí se creían muy berracos, sí. Exacto. Y por eso es que llegó a Estados Unidos. Muy bien, Dylan, ¿qué tenías que decir? Una pregunta, Dani. ¿Por qué los jueces de la anterior época llevaban ahí como un pelo todo raro? Imagínate que todavía hay muchos jueces que tienen ese pelo raro y como un traje especial, y eso lo hacen porque se considera que los jueces son una figura de honor. Entonces era una manera de investirlos de honor y que las personas lo representaran y dijeran, vea, este sujeto se encarga de la justicia y por eso lleva ese traje que le da ese sentido como honorífico. Ya. Otro caso emblemático es la Revolución Francesa. Y de la Revolución Francesa de 1789 salió Napoleón. algo muy chévere, muy bien, que es la Declaración de los Derechos del Hombre. Con lo que tú mencionas de Napoleón es muy interesante porque precisamente inspiró esto, porque se dieron cuenta que era muy fácil que cualquier persona que llegara al poder pudiese vulnerar los derechos de las demás personas. O sea que Napoleón prácticamente sería el primer dictador, ¿no? No, es difícil definir eso, pero sí es una figura muy emblemática como dictador. Después, pero el que sí fue muy emblemático fue Hitler, ¿no? También es una figura emblemática. En la historia de la humanidad han existido muchas personas que han querido tener el poder en sus manos y vulnerar los derechos de las demás personas. Y precisamente para eso es que surgen los derechos humanos como una manera de decirle a todos esos dictadores, no, espere, usted no puede vulnerarnos nuestros derechos porque nosotros merecemos un trato digno. Bueno, en Francia hay personas que creen que Napoleón es un dios. Sí. Entonces todavía siguen creyendo que hay unas personas que son dioses y no. Y hay muchas teorías de dioses, pero uno no sabe si es verdad o falso esas teorías. Dani, si el dictador no sigue, o sea, no le hace caso a la regla y sigue. Lo que pasa es que
precisamente los dictadores están ahí y se imponen de esa manera porque ellos ya niegan el derecho. Dicen, yo no pretendo obedecer la ley ni la norma, yo quiero hacer lo que yo quiera. Hay toda una comunidad internacional que después de la Segunda Guerra Mundial definió y está pendiente de ese tipo de situaciones para ayudar a los países a no llegar a ese estado de dictadores, porque se reconoce que ante un dictador hay un rechazo a la idea de ley y a los derechos humanos. Entonces la comunidad internacional entra ahí y hoy tenemos, gracias a 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, también una Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos inviste de derechos. Y son esos elementos los que nos permiten decir, vea, esto es lo que es justo y esto es lo que no es justo. Todas esas ideas de derecho y respeto, y la historia también nos demuestra la importancia de que la justicia sea algo regulado, que no sea la justicia por mis propias manos o que no sea simplemente porque un gobernante está en el poder, entonces puede hacer lo que quiera con las personas sin que haya una justicia encargada de darle consecuencias por sus acciones. Porque eso se trata de la justicia. La justicia es precisamente entender que todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Y esto lo podemos aplicar a nivel internacional y pensar en presidentes y dictadores, pero en nuestra vida diaria también es así. Cuéntame. Dame una pregunta. ¿Y si la gente está con el dictador de seguir porque le tienen mucha lealtad? ¿Ahí qué pasa? ¿Otro país le tiene que decir algo? Lo que pasa es que si la mayoría de las personas están de acuerdo con la manera en la que gobierna esa persona, entonces ya no estaríamos necesariamente hablando de una dictadura. Porque, ¿cuál es la diferencia entre un presidente y un dictador? Que el presidente tiene la voluntad de la mayoría del pueblo. Entonces, si el dictador tiene la voluntad de la mayoría del pueblo, entonces ya aquí estaría en duda la idea de que eso sí es un dictador o no. No sé si se entiende la diferencia. Cuando por ejemplo, ¿cómo se montan los presidentes? Y eso lo hablamos en una clase anterior. Todos votamos, la mayoría votan, los ciudadanos, los que tenemos cédula votamos, y se pone el presidente que la mayoría votó. Entonces en eso ya no estamos hablando de una dictadura, sino de una voluntad del pueblo. Volvamos a la justicia. Y estamos diciendo que la justicia es la encargada de definir cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. ¿Según qué? Según ya vimos, según la ley y el derecho. Y eso lo podemos aplicar en todos los contextos. ¿Cuál es el objetivo de la justicia? No es simplemente juzgar por juzgar. La justicia tiene el objetivo de garantizarnos vivir bien, cómodamente, de garantizarnos la paz. Y es algo que busca el beneficio de todos y todas, sin excepción. Resulta que son los estados los encargados de este tema de la justicia. Cada estado tiene un sistema de justicia diferente y propio, ¿basado en qué? En la realidad de cada persona que habita ese territorio. Y el Estado establece las leyes. Nosotros en una clase ya vimos que hay una rama legislativa que se encarga, aquí tenemos ese esquema, hay una rama legislativa que se encarga de crear leyes y aprobar leyes. Y hay otra rama aparte, autónoma, distinta, que es la rama judicial. Y esa rama judicial es la encargada de que esas leyes y esas normas se lleven a cabo y nadie trate de pasar por encima de esas leyes. Dani, pero el presidente no es el único que puede funcionar, también tiene que haber más gente, ¿no? Eso se llama equilibrio de poderes y eso surgió ahí cuando yo les hablé de los ingleses. En 1215 alguien dijo, venga, es que el rey parece que tiene todos los poderes en su mano. Entonces vamos a equilibrar el poder como una balanza y vamos a distribuir. Este poder lo va a tener esta persona o este grupo de personas y así. Y se distribuyó el poder así como vemos acá. Por un lado está la rama legislativa, por otro la judicial y por otro la ejecutiva. Cuéntame, Mil. Pero de lo que dice Dylan, algunos ya los eligen ya los presidentes, ya los ponen en el mandato. ¿Cómo así? O sea, porque, cuando van a votar el presidente, se ponen, por ejemplo, Centro Democrático, todo eso, ¿cierto? Sí. Gana, por ejemplo, el Cabildo Verde, algo así, ¿cierto? Sí, por suponer. Entonces ellos ponen, por ejemplo,
Cabildo Verde, vamos a poner a estos y estos y vamos a ver si ganan ellos. Exacto, Y pero ya lo eligen. vamos a estar conectados en las próximas clases, Miller, porque va a haber una clase en la que vamos a hablar de los partidos y movimientos políticos y cómo esas fuerzas políticas montan o no presidentes e influyen en la esfera política, y también vamos a ver cómo dentro de la democracia hay actos antidemocráticos que son contrarios al bien común. Pero eso lo vamos a ver en otras clases, porque eso, de ahí podemos quedarnos aquí hablando toda la hora. Entonces, estamos diciendo que la rama judicial es uno de los tantos poderes que hay en Colombia que se encarga de coger esa ley que estableció la rama legislativa, y garantizar que se cumpla. Ya hablamos que lo hace con un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Uno, proteger la Constitución, es decir, las leyes y las normas, y recordemos que la Constitución está ahí para garantizarnos una vida digna. Entonces, ¿quién define las leyes? ¿El juez? No, las define, las establece, las escribe la rama legislativa. Pero el juez se las hace encarga cumplir. de hacerlas cumplir. Y en ese acto de hacerlas cumplir también genera una especie de, que se llama jurisprudencia, que quiere decir que según lo que dice el juez, vamos a seguir legislando y vamos a obedecer lo que dice el juez. Entonces se entiende cómo es que todas estas ramas se equilibran en este sistema, que es el sistema judicial. Y por qué es tan importante a la hora de hablar de democracia y a la hora de hablar de vida digna. Bueno, resulta que la justicia en Colombia, les voy a contar, tiene varios componentes. Y una de ellas que es retributiva. Y lo vamos a analizar con esa imagen que tengo aquí de esa balanza. Sí, ¿qué quiere decir? Que según la acción que cometemos, va a ser el castigo. ¿Cuál es el objetivo de una balanza? Que quede igualito, que uno no pese más que el otro, porque entonces queda desequilibrado. La justicia en Colombia lo que busca es que, según la acción, el castigo sea proporcional a esa acción. No como antes, que el castigo era súper cruel, entonces el castigo pesa más que la acción, y tampoco un estado en el que cada quien haga lo que quiere, y entonces las acciones no tienen consecuencias, porque entonces eso dificultaría la vida digna. Cuéntanos. También le dejamos un mensaje a los adultos, porque muchos adultos creen que no, ese presidente es muy malo, pero resulta que el presidente, para cumplir esa ley, tiene que aprobarla con otros ministros y otra cámara. Entonces, por eso es importante entender lo que hablamos del equilibrio de poderes, porque precisamente en Colombia el sistema está diseñado para que haya pesos y contrapesos y haya ese equilibrio también, y no recarga la responsabilidad solo sobre una persona. Y eso es muy importante porque esa relación castigo, cuéntame, ya les explico esto. Pero en Estados Unidos el castigo pesa más que... en Estados Unidos uno de los dos pesa más, porque depende de la acción, hay más castigo. No. Lo que pasa, eso tiene mucho de sí y mucho de no. Lo que pasa es que el sistema judicial en Estados Unidos es muy diferente al sistema judicial de Colombia, y gracias por mencionarlo, porque es muy importante entender que cada sistema de justicia de cada país es diferente. En Estados Unidos, además, cada estado tiene una manera de legislar y los jueces ejercen la ley de una manera distinta según cada estado. Y tienen una tradición muy diferente a la tradición colombiana, que es, y la diferencia número uno entre Estados Unidos y Colombia, precisamente es este otro componente que está aquí, y es que la ley en Colombia y esa relación acción y castigo está de manera escrita. Es decir, en países como Estados Unidos, el juez tiene que mirar los antecedentes, evaluar el contexto, hablarle a un jurado. En cambio, en Colombia no. En Colombia, ¿qué hace el juez? Analiza la acción y busca la ley, que puede estar en la Constitución o en todas esas leyes que tenemos en Colombia, y dice, bueno, según esta acción vamos a realizar esto. Entonces, en Colombia es diferente la manera en la que legislamos. Y aquí quiero que nos entendamos cuál es el objetivo principal del sistema de justicia en Colombia. Además de aplicar y cumplir las leyes, lo más importante es entender que la justicia no está para señalarnos, sino que está ahí para garantizarnos la democracia y la vida digna, proteger los derechos humanos de todos y todas.
Y es un componente muy esencial entender que la ley y que los jueces están ahí para defender la democracia y que no discrimina. Un componente principal de la justicia es que la justicia es igual para todos. Y por eso podemos concluir que la justicia es democrática y está ahí para garantizarme la vida digna. Y yo quiero que reflexionemos como en esta idea de la democracia, la justicia y la vida digna. ¿Y qué entendemos nosotros como justicia? ¿Cómo vemos nosotros la justicia reflejada en nuestras vidas? Y vamos a mandar a un recreo rápidamente y vamos a seguir hablando porque ustedes hablan muy bueno, a mí me encanta hablar con ustedes. Entonces, vamos a despedir hacia allá esa cámara para recreo. Vamos a recreo. Eso. Y volvemos. Mi nombre es María Ángel Restrepo Rodas, del grado cuarto 3. A mí me gusta mucho bailar, cantar y también me gusta compartir mucho en familia y con mis amigos. Mi primer perro se llama Bruno. Va a cumplir 1 año. Es muy cariñoso y juego mucho con él. Mi otra perrita se llama Luna. Es muy grande, tiene 1 año y medio y juego un poquito con ella porque ella es más grande que el otro perro que tengo. Ellos dos tuvieron 7 perritos y esos 7 perritos me va a quedar con uno que se llama Galatea. Galatea es hermosa. Tengo 5 perros y 2 mujeres en esos chiquitos que tuvieron mis perros. A veces yo los cuido, a veces mi mamá, a veces mi papá, a veces mi hermana. Y yo juego mucho con mis perritos, los cuido mucho. Yo antes tenía una gata que se llamaba África. Mis perros no la aceptaban. Entonces esa gatita se quedó con una amiga mía que se llama Sofía. Lo que me gusta del colegio es que es muy grande y muy lindo y las profesoras son muy buenas. Mi materia favorita es Ciencias Naturales, porque en Ciencias Naturales nos enseñan sobre las fuerzas, sobre los movimientos y un día hicimos un experimento. Hicimos una lámpara de lava casera. Yo cuando sea grande quiero ser famosa en cantar, bailar y me gustaría mucho ser maestra. Chao, profes Melos, ustedes nos enseñan mucho en Teleantioquia y los quiero mucho. Recargados y con muchas sorpresas porque en Profes Melos no se acaban las sorpresas y vamos a saludar aquí a Matías que está en el monitor. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, Matías. Hola, profe, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 10 años. 10 años, ¿y en qué colegio estudias? En la institución educativa Antonio José de Sucre. Súper, súper, súper. Un saludo a todos tus compañeritos. Cuéntanos. Bueno, no sé si ustedes se reconocen. Sí. Sí, ¿se han Nosotros visto? la hemos visto. ¿Están en el mismo salón o se ven en los pasillos? En diferente grado, pero nos vemos en los pasillos. Sí, yo soy de cuarto 1 y ellos dos son de cuarto 3. A mí me tocó hacer un día como una cosa así de catequesis con él y con otros más. Súper, entonces ya se habían relacionado antes. Bueno, Matías, nosotros estamos aquí, hemos venido hablando sobre el tema de la justicia, ya desde una esfera como más global, como pensándonos en la justicia, y hemos hablado de gobernantes y de dictadores y de presidentes. Pero resulta que, aunque nosotros
creemos que la justicia no nos compete a nosotros o que eso es del Estado, se nos olvida que nosotros somos parte del Estado. Entonces es importante también entender cómo yo me relaciono con la justicia y mi rol en esa parte de la justicia. Y hay una distinción que a mí me gusta hacer, que es nosotros como parte del Estado debemos promover ser justos, más no ser justicieros. Y cuéntame, Matías, ¿qué se te ocurre con eso de ser justiciero? Pues para mí justicieros es que nos tenemos que hacer, pues o sea, en una parte nos tenemos que hacer respetar, porque hay personas que a veces en el colegio nos hacen bullying, pero nosotros aunque nos digan que no les contemos, a los profesores les tenemos que contar, porque es que si no les contamos eso no es justicia, porque ser amigos nuestros no tienen derecho de hacernos bullying o decirnos palabras. Pero lo que estás diciendo es muy importante, Matías. Es muy importante hablarle a las autoridades cuando sentimos que alguien nos está vulnerando. Pero eso es ser justo, más no justiciero. Porque ¿cuál es la diferencia entre ser justo y justiciero? Una persona justa es una persona que entiende la ley, que entiende el derecho y quiere garantizar su vida digna sin vulnerar a las demás personas, haciendo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, como tú nos dices, yo siento que un compañero me está tratando mal y aunque es mi amiguito, yo no voy a permitir que me trate mal, yo tengo derecho a que me trate bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir donde mi profe o donde una autoridad y voy a decir, ve, ayuda porque siento que me están vulnerando mis derechos. Eso es ser justo. Una persona justiciera, ¿qué haría? Uno diría, no, es que me está tratando mal, ¿qué voy a hacer yo? Tratarlo mal también. También lo voy a tratar mal, me voy a vengar de él. Y es muy diferente la justicia a la venganza. Cuando nosotros pensamos en venganza y desde el rencor, entonces estamos siendo justicieros, más no justos. Entonces, entre los tres me ayudan a pensar, ¿qué podemos hacer nosotros para ser justos? Ya nos propusiste hablar con una autoridad, pero ¿qué otra cosa podemos hacer nosotros para ser más justos y menos justicieros? Por acá, Dylan nos tiene algo que decir. Dialogar con él. Dialogar, entablar un diálogo, esa me parece muy chévere. También podríamos resolver el problema, por ejemplo, decir, por ejemplo, ustedes de los dos, ¿quién empezó? Entonces que ellos nos digan la verdad para luego sacar nuestras propias conclusiones y resolver el problema. Eso que estás diciendo se puede resumir como en negociar. Nos sentimos vulnerados, vamos a negociar. Por aquí. Profe, que como dijo Dylan, pues para ser justos, sí, pues tenemos que primero dialogar y también como dijo, ay, se me olvidó. Dylan. También como dijo el del lado de Dylan, de primero lo tenemos que dialogar para así, el que primero empezó, decir la verdad, para que así no nos tengamos que pelear. Me gusta porque ustedes están hablando de algo muy chévere que no tratamos en la clase y es que la verdad es un elemento necesario a la hora de entender la justicia y a la hora de garantizar un acuerdo, una negociación que nos deje tranquilos a ambas partes. Entonces, vamos a ser más justos y menos justicieros. ¿Cómo puedo ser más justo? ¿Qué nos falta decir eso? También cumpliendo y reconociendo mis deberes. Y creo que fue Miller que al principio de la clase nos decía, si nosotros hablamos de derechos, necesitamos sí o sí que pensarnos en los deberes. No, yo. Entonces fue Dylan. Cuando nosotros reconocemos nuestro rol y nuestras obligaciones y las cumplimos, al cumplir con ese deber, también estoy siendo justa y no justiciera. Porque a veces es muy fácil señalar a las demás personas por lo que están haciendo mal, pero no nos fijamos yo qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal. Y el otro elemento es, que hace parte de esos deberes, es respetar los derechos de las demás personas que están en mi entorno. Si yo estoy vulnerando a alguien, es muy difícil, aunque pueda hacerlo, es muy difícil exigir que también respeten mis derechos. Uno normalmente empieza por el ejemplo. Y el ejemplo es, voy a respetar los deberes de los demás y así ser justos. ¿Qué no voy a hacer? No voy a creer que la justicia está en mis manos. Así como los reyes de la antigüedad que hacían lo que querían con las demás personas, yo voy a evitar tomar la justicia por mis propias manos.
¿O qué opinan ustedes? ¿Sí se puede tomar la justicia por nuestras propias manos? Sí. ¿Sí? Sí, Hay veces que sí. ¿Por qué? Porque es que si no tomamos la justicia por nuestras propias manos, obviamente los que nos invaden, ellos no van a decir nada porque saben que los van a castigar o que los pueden hacer un contrato pedagógico. Pero tomar la justicia por nuestras propias manos no quiere decir acudir a las autoridades, porque eso está bien, es correcto acudir a las autoridades cuando alguien vulnera mis derechos. Tomar la justicia por nuestras propias manos es creer que yo puedo aplicarle un castigo a esa persona por haberme hecho daño a mí. Y eso no se puede hacer. El castigo lo debe establecer las autoridades, que en el caso del colegio, la profe. Está la profe, pero la profe no hace lo que quiere porque sí. La profe tiene un manual de convivencia que le dice a ella cómo debe o no castigar a esa persona. Y más que castigarlo, se trata de negociar una manera en la que solucionemos ese conflicto que nos causó una incomodidad. No es yo voy a ir a castigar a mi amiguito. Que mi amiguito me escondió el bolso. Entonces yo voy a coger la cartuchera de mi amiguito y se la voy a tirar a la basura. No, eso es tomar la justicia por nuestras propias manos y eso no está bien. Y es contrario a la justicia, a la ley y al derecho. Y nosotros no vamos a actuar así. La decisión el día de hoy es yo voy a ser justo y no justiciero. Por aquí Miller quería decir algo más. Bueno, que lo que yo decía era que tomar la justicia en nuestras manos no es solamente como algunas personas lo hacen, que sin pensarlo agraden al otro. Tenemos que buscar también ayuda de los demás, a veces que nos aconsejan o decirle un medio de autoridad. También que ellos lo pueden resolver, que tienen más conocimientos que nosotros. Y siempre buscar la ley y el derecho como la mejor manera de solucionar los conflictos que podamos tener entre nosotros. Bueno, voy a hacer una actividad aquí rápidamente y si quieres allá nos acompañas desde tu casa buscando una hoja y un lápiz rápidamente. Si lo tienes por ahí. Y si no, lo haces como en tu mente. Pero si consigues la hoja y el lápiz, perfecto. Y por aquí yo a ustedes les traje hojas y lápiz y me van a dibujar lo que se les ocurra por justicia. ¿Qué se les viene a la mente? Un lápiz o uno de estos, cualquiera. Si le meten color, queda más bonito. Pero, ¿cómo así? ¿Qué se les ocurre? Dibujen algo, lo que sea. Que ustedes digan, yo pienso en justicia y en mi mente esto para mí es justicia. Lo que sea. Y ahí tienen varias hojas, si quieren hacer algo más también lo pueden hacer. Y por aquí les explico a Matías que vamos a dibujar lo que se nos ocurra como justicia, la representación que tengamos por justicia. Y me lo van a mostrar. Y por aquí yo les voy a ir dando ideas de unos dibujos que yo traje, que me dieron ideas otras personas. Por ejemplo, a mí una persona me mostró esto, me dijo que entendía justicia como un martillo. Y cuando yo dije, martillo, bueno, sí, los jueces tienen un martillito. Ella me dijo, no, yo entiendo justicia como un martillo porque la justicia nos permite construir. Entonces, aquí tenemos una idea. Por aquí ya Dylan nos tiene su dibujo. Lo enseñamos aquí. Y nos vas a explicar qué dibujaste. La placa de un policía porque ellos nos defienden de algún agresor. La placa de un policía porque es la encarga de defendernos de una agresión. Entonces tú relacionas la justicia con la defensa y tiene mucho que ver porque la justicia se encarga de defendernos cuando están vulnerando nuestros derechos. Si alcanzas a hacer otro, súper. A ver, ninguno tiene su dibujo listo, voy a ir mostrando otro por aquí. Por ejemplo, unos zapatos. ¿Por qué unos zapatos? La persona que me dijo los zapatos me dijo, yo considero que la justicia es como unos zapatos porque implica ponernos en el lugar de las demás personas. Entonces tiene que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando de negociar, de escuchar al otro y para eso necesitamos de empatía. Y esta persona relaciona la justicia con empatía. Vamos con Miller. Cuéntanos qué dibujaste. Dibujé aquí la bandera como mostrando que, bueno, como no hay amarillo, no utilicé, pues, pero bueno. Esto quiere simbolizar lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Bueno, puede ser que en algunos tiempos a Ucrania le haya hecho un mal a Rusia, pero también tenemos otra forma de solucionarlo. Por ejemplo, negociando que yo te doy estas bombas y tú me das esto y es paz.
un mensaje relacionado a justicia ¿verdad? con lo que acabas de decir. No sé si Matías ya lo tiene listo y lo alcanza a presentar rápidamente. Espera, profe. Profe, ya. A ver, aquí, por aquí nos dieron una balanza que es la representación clásica de la justicia. Matías, háblanos de tu dibujo rápidamente. Yo hice un corazón con plantas y una corona. Es porque cuando nosotros sembramos el amor en nuestros corazones, siempre reina. Me encanta ese mensaje y con ese mensaje les invito a que nos despidamos, vamos a despedirnos por aquí y también nos vamos a despedir de Matías. Gracias por tu participación. Chao a Nos todos. encantó mucho lo que construimos aquí y no olviden, ser justos, no justicieros. Chao. No se olviden ser justos. Unidos. Gobernación de Antioquia.